Recibimos ahora sí una visita también importante dentro de Sintonía Educar, que es Mariana Rossetti, quien coordina el postítulo que se dicta en el Instituto Joaquín B. González, uno de los tantos postítulos que se dan en los profesorados, y en este profesorado en particular, el Joaquín B. González, donde se dicta este postítulo sobre tutorías, y que tuvo, digamos, una evolución de distintos momentos, ¿no? O sea, la tutoría no solamente ligada a lo que es el trabajo en el nivel secundario, sino también en el nivel superior. No sé si nos podés contar un poco, Mariana, de qué se trata, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que están pensando. Sí, buenos días a todas y a todos. Bueno, fundamentalmente, gracias por la invitación, ¿no?, a ambos. Y bueno, fundamentalmente en realidad el postítulo de profesor tutor es una carrera que, junto con el postítulo de conducción de las instituciones educativas, son dos de los postítulos históricos dentro de lo que es el Joaquín B. González. Por no decir en realidad que son los primeros postítulos dentro de lo que es la carrera docente a nivel nacional y en la ciudad de Buenos Aires puntualmente. Es bastante controvertido el origen porque, bueno, tiene como, digamos, puntapié lo que fue el Proyecto 13, que es un proyecto en el cual se incorpora lo que es el profesor por cargo, y dentro de ese proyecto se incluye como una de las preocupaciones y de los intereses para definir, contar con profesores que acompañan extra clase la trayectoria formativa de los estudiantes, y a su vez también focalizar dentro de los cargos directivos, formación y especificidades en el acompañamiento de los cargos directivos. Es así que en el Joaquín B. González se fundan estos dos postítulos para acompañar la conducción de las instituciones en el nivel secundario y las tutorías específicamente, siendo en realidad inicialmente tomando la figura original, que no es tanto del profesor tutor, sino que es de profesor consejero, así se llamaba inicialmente, y después con los nuevos cambios que se fueron dando, no solo del perfil de esa figura de acompañamiento en las trayectorias formativas, sino desde lo normativo, termina denominándose profesor tutor. Entonces esa es un poco la historia, y estos postítulos, los dos fueron cerrados en el último golpe cívico-militar. Luego de restaurada la democracia, pasados unos años, se vuelven a abrir y funcionan desde ese momento sin interrupciones, por suerte, sosteniendo la propuesta académica y con la particularidad también que los postítulos por resolución deben ser cada 2 años renovados. Es decir, no puede ser una propuesta aprobada de una y para siempre, sino que tienen que ser renovados. Entonces, cada 2 años tenemos la obligación la obligación en el buen sentido, porque me parece que es una buena práctica. Una instancia para también renovar, exacto, modificar, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces nos obliga permanentemente a estar reflexionando, y bueno, y es así que con las últimas resoluciones y modificaciones, que son en realidad a partir del 2002 en Ciudad de Buenos Aires, que se hace toda una revisión de lo que es los postítulos, se hacen nuevas nomenclaturas, nuevas definiciones, y dejamos de ser posgrado para pasar a ser postítulo docente, que así es como se define fundamentalmente a partir de la Ley de Educación Superior, ¿no? Y bueno, todas las definiciones normativas. Y conformamos una especialización superior. Y después, más adelante, desde el 2012, armamos lo que es la mayor carga horaria y la mayor propuesta académica en cuanto a tiempo que insume a un profesor estudiante realizar la carrera, que es la diplomatura superior, que es la mayor carga horaria, es lo máximo que se puede ofrecer como alternativa de postítulo, y eso fue producto de una revisión muy profunda que se hizo en colaboración con el postítulo de conducción, que coordina Graciela Fabili en el Joaquín, y que los dos postítulos, siempre desde el origen trabajando muy colaborativamente, convocamos a una evaluadora externa para que nos haga una revisión de la propuesta académica,
de los dos postítulos, e internamente a su vez hicimos toda una revisión profunda donde pasamos a esta cuestión de la mayor propuesta que se puede hacer dentro de lo que son los postítulos, que son las diplomaturas superiores. Y ahí es cuando, enfocándome a tu pregunta, Tito, puntualmente, es cuando ampliamos y hacemos un aporte que hasta ahora no teníamos en el postítulo, que es extender a el nivel superior. Es decir, incluir la tutoría dentro del nivel superior, porque hasta ahora, hasta este momento, solo estaba abocado a las tutorías de nivel secundario, ¿no? Porque ese es el origen del proyecto 13. Esto para la Ciudad de Buenos Aires en realidad fue algo novedoso, porque no existía ningún postítulo que abarcara las tutorías para formación docente, que es donde nosotros estamos tratando de enfocarnos, aunque en realidad la apertura es para todos. Si quieren venir tutores universitarios pueden acercarse, y también es una instancia de formación para ellos. Esto es algo muy reciente, tiene en realidad 3 cohortes en donde está funcionando, y históricamente y culturalmente este postítulo está más instalado para la secundaria. Han venido algunos tutores de superior, pero cuesta traccionar en este sentido porque no está, al menos la lectura que yo hago en estas 3 primeras cohortes, es que me parece que está más instalada la capacitación permanente y la preocupación por el acompañamiento de las trayectorias formativas más en la secundaria como una dinámica de perfeccionamiento que en el nivel superior, ¿no? Y esto es una hipótesis, no lo doy como una afirmación porque no, sería un error, sino bueno, ante digamos, esta propuesta, que es lo que sucede, ¿no? Que vienen pocos de nivel superior. Ahora, vos sabés que sería interesante, digamos, ver de qué forma y cuáles son los contenidos que se van incorporando a partir de esta incorporación dentro de la formación, porque justamente uno de los problemas que se presentan en las universidades, que generalmente, y yo creo que no bien por lo menos analizado, tiene que ver con el tema de la prosecución de los estudios y el sostenimiento de los estudios en el nivel universitario. Sí. Los niveles de fracaso, los niveles de abandono son muy altos, Sí. y entonces generalmente eso se lo adjudica a la cantidad de ingresantes que hay. Esa es la parte que desde mi punto de vista está mal analizada, Sí. porque justamente de lo que se trata es de ver de qué manera se puede fortalecer lo que vos decís, las trayectorias formativas a partir de estas asistencias o de cumplir esta función, que es parte de la función docente. Exacto. Y entonces la verdad que una vez que uno lo incorpora como tal, lo incorpora también dentro de las funciones que tiene dentro del cargo de la docencia, obviamente con el reconocimiento que esto significa. Lo dejamos ahí, vamos a una pausa y luego seguimos y continuamos sobre ese tema. Muy bien. Mariana, nos contabas un poco acerca de lo que es esta formación que se brinda en este postítulo, es diplomatura. Es diplomatura. Diplomatura. Y que la verdad que había toda una nueva, digamos, por lo menos desde hace unos años, incorporación, que es todo lo que es la función tutorial en el nivel superior. Sí. Si nos puedes hablar un poco de esto y cuáles son lo que va sucediendo, digamos, también como transformaciones dentro de la propia formación. Bueno, como transformaciones en realidad implicó hacer toda una revisión, digamos como un estado de arte de las tutorías en el nivel superior, que fue un trabajo bastante grande en términos de estudio y de indagación, y pensar que es en realidad como coordinadora académica mi mayor preocupación, pensarlo desde una perspectiva de articulación de niveles. Es decir, articulando el nivel secundario con el nivel superior. Entonces, partiendo de ese enfoque, pensar qué cuestiones se podían profundizar para seguir abonando la cuestión de pensar sin romper, es decir, la especificidad de cada nivel, que era el mayor desafío, porque, o sea, para explicar un poco mejor, yo tendría que remontarme en realidad a lo que es la figura del tutor dentro de la secundaria, que como vos decías antes, remite más a
a estar acompañando lo que es la terminalidad del nivel. Es decir, tenemos una ley en Ciudad de Buenos Aires, que es la ley 898, que establece desde el 2002 el nivel secundario obligatorio, y la ley de educación nacional, que también incluiría la obligatoriedad del nivel medio. Entonces, desde ese punto de vista, el acompañamiento desde las tutorías estaría más enfocado a acompañar las trayectorias formativas de los estudiantes en el marco de la terminalidad del nivel. Mientras que en el nivel superior no solamente es la terminalidad del nivel, porque también es una de las tareas, pero el mayor desafío es acompañar las trayectorias formativas construyendo o ayudando a construir a su vez un perfil profesional, es decir, un futuro trabajador. Entonces uno va acompañando en esa misma construcción de una identidad muy específica que hace después a un futuro trabajador y a un oficio puntual. Entonces esas tensiones es lo que al principio hicieron bastante complicada la articulación, digamos, o pensar una propuesta que tendiera a esa perspectiva de articulación de niveles, pero bueno, armando unos seminarios que uno enfoca específicamente en lo que es el nivel secundario, otro donde enfoca específicamente en las tutorías en nivel superior, y un seminario transdisciplinar, que es un seminario que está pensado más que nada como espacio de ruptura. Un espacio donde se desnaturaliza lo dado, donde se trata de jugar un poco con los conceptos en términos de tomar reconocimiento de aquello que lo repetimos, o sea, que nos resulta familiar y que deje de ser familiar, para poder tomar distancia, para poder pensarlo y reflexionarlo. Y ese espacio es, digamos, creo que es la síntesis, ese seminario de todo el perfil de la diplomatura, porque nuestro mayor objetivo y nuestro mayor desafío es lograr la desnaturalización de lo familiar, es decir, justamente alejarse de aquello que repetimos y repetimos y repetimos, porque lo familiar es lo cómodo, es lo común, y a veces pensar para romper eso que es familiar y que nos es común y que nos es cómodo cuesta mucho, sobre todo en las prácticas docentes. ¿A qué te referís con esto de lo familiar y de la ruptura? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de las prácticas, estoy hablando de la política del aula, de las dinámicas, de todo aquello que nosotros lo repetimos en nuestras prácticas cotidianas. Por ejemplo, el formato de un aula, la concepción de lo que es un docente, de lo que son los alumnos, cómo organizamos y planificamos una clase, es decir, todas esas cuestiones que a veces los repetimos, sabemos cómo planificar, sabemos cómo dar una clase, sabemos cómo pararnos adelante de los alumnos. Entonces tenemos toda esa serie de saberes incorporados, y el esfuerzo justamente desde el postítulo de decir, bueno, ¿cuánto sé de esto? ¿Qué es lo que repito permanentemente? ¿Qué es lo que a mí me resulta familiar y lo puedo resolver? Como cuando uno dice, me pongo el piloto automático y salgo. Claro, ciertos automatismos. Exacto, ¿no? Ciertos automatismos. La dinámica de las instituciones es muy compleja, muy compleja. Entonces, a veces no podemos definir un problema, si estamos realmente delante de un problema o no, que eso es con lo que trabaja el tutor, ¿no? Fundamentalmente con los emergentes, con los problemas. Entonces nosotros en el postítulo decimos, bueno, esto es un problema para vos, es un problema para mí, porque quizás para mí no es un problema. Entonces estas cuestiones de naturalizar determinadas cuestiones para pensarlas, para desnaturalizarlas, para realmente darles el lugar que corresponde, si es que hay un lugar que corresponda, ¿no? Porque esto también es familiar, ¿no? ¿Y cuál es ese lugar? ¿Y cuál es ese lugar? Claro. Y es un trabajo muy grande y muy, muy complejo, porque a veces es muy interesante cuando los profesores estudiantes vienen y empiezan a alargar, ¿no?, todas sus ideas, sus concepciones. Y nosotros decimos, acá la verdad que no sé si van a encontrar respuestas, porque ellos vienen a buscar respuestas al postítulo. ¿Qué tengo que hacer ante tal situación? Y nosotros decimos que la verdad es que seguramente se van a ir con más preguntas que con respuestas. Pues sabés que me hiciste acordar que en una de las investigaciones de la que participé en el nivel secundario, una de las preguntas con las que íbamos los investigadores era qué problemas había en la escuela, en la institución.
Y claro, inmediatamente todos respondían que no hay problemas, pues nosotros somos como una gran familia. Entonces los familiares, al no haber problemas, a eso apuntaba. Está asociado, digamos, al otro, digamos, poder desnaturalizar, poder problematizar. Y además esto, ¿no? Decir, bueno, hay problemas que son compartidos y otros problemas que no lo son, y hay que ver en qué medida tienen entidad, digamos, ¿no? Sí, y además también... vos me haces acordar, es también una de las cuestiones que siempre hablamos, la cuestión del límite, hasta dónde un docente y un profesor tutor puede intervenir. La cuestión del límite es un tema permanente. ¿Cuánto me tengo que involucrar? Es una pregunta muy importante en el postítulo, y es una pregunta con la cual tenemos que trabajar mucho, porque a veces nosotros, el tutor, sobre todo la figura del tutor, es como si fuera un superhéroe bastante similar a la del docente en general, que tiene que tapar todo. Pero hay límites y es muy importante construir la idea de límite. Sí, pues la falta de ese límite también es lo que te hace sentir la frustración, ¿no? La angustia permanente, porque claro, a veces esos problemas tienen una complejidad tal que es inabordable y no va a tener solución desde la escuela, más allá que se haya hecho todo o un montón para resolverlo, ¿cierto? Y ese límite es importante sostener, porque aparte es como es como también un automatismo en los docentes, ¿no? Y las docentes pongamos la escuela, esa mirada omnipotente que desde la escuela todo lo vamos a resolver. Entonces, y aparte como la escuela entra todo, yo pensaba en una tensión entre ese docente salvacionista, pero también ese docente prescindente, que no toma en cuenta o no se hace cargo, o directamente pasa de largo algunas cuestiones que debería incorporar para ver de qué manera incorpora al otro, digamos, dentro de su práctica. No sé si lo ven así, como lo incorporan incluso en la propia formación. Sí, porque bueno, es una profesora del postítulo, que es Verónica Escardamalia, justamente trabaja la idea de la sobreimplicación, ¿no? Cuando uno se implica más allá y bueno, y termina realmente empastado y más allá de lo que realmente un límite sano y en el buen sentido. Sí, y también pensaba hace un ratito cuando estabas hablando y esto de la sobreimplicación me llevó de vuelta ahí. Nosotros ayer tuvimos en la escuela primaria una jornada de estas llamadas EMI, Espacio para la Mejora Institucional, ¿no? Por supuesto, y pensamos y surgía la necesidad de los pibes y de las pibas, ¿no? Y nosotros como que también tenemos que incorporar esa mirada. Los pibes y las pibas siempre necesitan. Y nos preguntamos, bueno, pero siempre están así que los pibes necesitan, y nosotros, los maestros, podemos decir siempre qué es lo que necesitan los pibes. Les preguntamos, nos ponemos en ese lugar para poder entonces construir otro espacio educativo distinto, ¿no? No tan automatizado. Y sí, y habilitar a la pregunta y a la duda y a la inquietud, porque a veces nos basamos en supuestos. Creemos que el otro necesita algo y ni siquiera hicimos la pregunta, ¿necesitas algo vos? ¿No? Habilitar esa pregunta, porque uno actúa automáticamente, le resuelve, cree que está resolviendo algo y en realidad ni siquiera hubo espacio para preguntar, ¿vos necesitas resolver algo? Claro, damos por supuesto. Pasa yo estoy en la escuela en la 21-24 o ese espacio como el del que vino Mauro, el que trabaja Pito también, espacios empobrecidos, digamos, donde la ciudad no mira, ¿no? Y muchas veces los que no vivimos en esos espacios pensamos que lo primero es un montón de cuestiones que tienen que ver con la urbanización, ¿no? La cloaca, el agua, la calle, el transporte, pero muchas veces también ocurre que lo primero es una plaza, porque las plazas no existen, las plazas para que los pibes puedan ir a jugar. Es cierto. Y uno desde ese afuera piensa que lo necesario es lo otro, y tal vez lo primero y lo más importante es la plaza. Sí. Creo que inclusive en algún texto de Freire también plantean algunas experiencias algo similar, ¿no? Claro. Bueno, Mariana, la verdad, ¿querés agregar algo más sobre el postítulo? ¿Cómo requisitos, cómo se accede? ¿Cuántos son? Si son muchos, ¿cómo? En realidad, bueno, es una propuesta que viene como de 1972, no son de los postítulos que tienen gran número de matriculados. Sostenemos en promedio en general entre 20 y 30
inscriptos que después van, digamos, sí, variando, variando porque bueno, no son de los postítulos nuevos y eso es ya mucha gente que ha pasado por este postítulo. Y los requisitos es que la inscripción son todos los meses de marzo del comienzo de los años lectivos, durante todo el mes, en la institución, en forma presencial, se hace la inscripción. En general se hace una entrevista en algunos casos que las titulaciones quizás no presten algún dejo de duda, porque bueno, inicialmente siempre fue pensado para docentes con título docente, después se habilitó para universitarios también, pero a veces vienen con tecnicaturas que quizás no son tan vinculantes y se hace una entrevista que no es que significa que va a quedar afuera, sino que bueno, que se le da un poco de marco como para saber la persona lo que está eligiendo, a qué viene, si es realmente de su interés, ¿no? Es gratuito. Así que es una especialización y un postítulo que no se abona absolutamente nada. Y lo que sí me interesaría nombrar es a las profes, porque bueno, ellas son los que hacen el día a día de estos, no somos muchos, así que Verónica Escardamaglia, que la nombré antes, Claudia Soto, Silvina Prado, Graciela Signago y Gloria Potinsky, ese es el equipo docente, a los cuales les agradezco enormemente el compromiso y la tarea cotidiana que realizan. Y por último, para ir cerrando, el valor que tiene esta invitación para mí, porque en un momento que los institutos de formación docente están vapuleados, están cuestionados, nos quieren convencer que no servimos, que enseñamos mal, que la culpa es nuestra por los malos resultados de los estudiantes. Entonces me parece que me emociona un poco, porque bueno, es una carga política, es una carga emocional también, porque bueno, yo soy egresada de un instituto de formación docente y me dio todas las herramientas, realicé también estudios universitarios, pero la verdad es que bueno, soy profesora, así me defino, y estoy muy orgullosa de ser profesora. Es un argumento más para sostener que hay 29 profesorados, institutos de formación, ni uno menos, ¿no es cierto? Y este es un argumento más. Exactamente, y el proyecto de ley de la UNICABA, inicialmente uno de los objetivos era sacar los postítulos de los institutos de formación docente. El postítulo me parece que va a estar ahí en la tormenta y todo mi esfuerzo y mi compromiso va a estar porque sigue estando dentro de los márgenes de institucionalidad de Joaquín González. No, y por nuestra parte de Sintonía Educar, estar atentos a esos procesos, invitada para ponernos al tanto todo el tiempo y recordarnos en marzo sobre la inscripción y poder difundir a todos los audiencia que tenemos, a los docentes, de que esto es gratuito y que lo pueden realizar y que realmente tiene mucho sentido. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Mariana.